Hola, ¿qué tal estáis? Me llamo Ángel y bueno, os doy la bienvenida a mi canal. Hoy estamos a día 16 de noviembre del año 2025. Así que, como dice el enunciado del vídeo, vamos a tratar si la Iglesia Católica es la gran ramera que habla el Apocalipsis. Así que, bueno, si vamos al Apocalipsis, capítulo 17 y 18, vemos que se nos describe de manera, con representación simbólica, de manera simbólica, a una mujer que se la llama ramera, prostituta. Se nos revela también un nombre para ella que es Babilonia. Y esta mujer está sentada sobre la bestia. Y entonces vamos un poquito a indagar, a averiguar quién es esta mujer. En el versículo 18 del capítulo 17 de Apocalipsis se nos dice: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es la gran ciudad. Aquí tenemos que tener en cuenta que Juan está escribiendo a 7 iglesias y que el mensaje del Apocalipsis está dirigido a esas iglesias. Entonces, a esas iglesias les está diciendo algo que ellas ya sabían o saben, ¿no? Porque al decir, y la mujer que has visto es la gran ciudad, es como decir, estar atentos. Os estoy ya revelando quién es esa gran ciudad. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta que Apocalipsis, lógicamente, es un libro con muchas representaciones simbólicas. En algunos casos, Apocalipsis sí nos revela cuál es el significado de ciertos símbolos. Por ejemplo, cuando habla en el capítulo 1 de los 7 candelabros, se nos dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias a las que va dirigida la carta. Ahora, hay otras representaciones simbólicas que no se nos dice el significado. Entonces eso da lugar a mucha especulación, a mucha interpretación diferente. Pero lo curioso es que Apocalipsis sí nos revela quién es la gran ciudad. Sí nos lo revela. La gran ciudad, esta expresión, aparece 6 veces en el Apocalipsis. Aparece en Apocalipsis 11:8, Apocalipsis 14:8, Apocalipsis 16:19, Apocalipsis 17:18, que es el versículo que hemos leído, Apocalipsis 18:10 y Apocalipsis 18:16. Entonces aparece 6 veces la expresión la gran ciudad. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén, la Biblia de la versión católica, la Biblia de Jerusalén, es curioso que la expresión gran ciudad ponen G con mayúscula y ciudad con mayúscula. Entonces eso está muy bien porque así un poco es como que resalta, ¿no?, las veces que aparece la gran ciudad en el Apocalipsis y puedes seguir la pista, ¿no?, con mayor facilidad, ¿no? La gran ciudad. Pero no vamos a leer los 6 versículos, vamos a leer solamente 2. Uno de ellos ya lo hemos leído, ¿no?, el versículo 18 del capítulo 17, lo vuelvo a repetir: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y en Apocalipsis 11, ahí se nos va a revelar quién es esa gran ciudad. Dice así Apocalipsis 11:8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces aquí se nos revela quién es esa gran ciudad. La gran ciudad es donde nuestro Señor fue crucificado. La gran ciudad es
Jerusalén. Así que se nos está aquí describiendo en el capítulo 17 y 18 la destrucción de la gran ciudad que es Jerusalén. Y podríamos decir, ¿y qué pinta esto en el Apocalipsis? ¿Qué pinta esto en el Apocalipsis? Debemos recordar que Apocalipsis, capítulo 1, en la introducción se nos dice de cuál es el tema del Apocalipsis. Y se nos dice que Juan ha recibido una revelación de Jesucristo, de unos sucesos que se van a cumplir pronto, porque el tiempo está cerca. Y en Apocalipsis 22, en el último capítulo, se nos dice, no selles la profecía, porque el tiempo está cerca. Es decir, le está diciendo, vas a recibir o has recibido una profecía que se va a cumplir pronto. Entonces esto era algo que les interesaba a las iglesias del siglo I, porque el mensaje del Apocalipsis está dirigido a esas 7 iglesias del siglo I. Y esa audiencia necesitaba saber que se iba a cumplir una profecía pronto. Es decir, ellos iban a ser testigos de esa profecía. Por lo tanto, Apocalipsis no está hablando de que es una profecía que se va a cumplir 2000 años después de Cristo, ni que se va a cumplir 2025 años después de Cristo, porque la profecía no es para lejos. Por ejemplo, la de Daniel, cuando Daniel recibe el mensaje profético de parte de Dios, dice, sella la profecía, porque esto va para tiempo largo. Es decir, la profecía todavía va a tardar en cumplirse. Pero el Apocalipsis no. El Apocalipsis es un mensaje a las iglesias del siglo I y se les está diciendo, ojo, estar atentos, porque hay una profecía que se va a cumplir pronto, porque el tiempo está cerca. No selles la profecía, porque el tiempo está cercano. ¿Y cuándo se cumplió esta profecía de la destrucción de Jerusalén? Pues se cumplió en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo se cumplió esta profecía cuando el Imperio Romano, en el año 66, del año 66 al 70, sitió la ciudad, atacó la ciudad, y en el año 70 fue destruido el templo y la ciudad de Jerusalén, la gran ciudad. En el Antiguo Testamento, la ramera es Jerusalén. Eso lo vemos en Ezequiel 16, en Ezequiel 23 y en muchos más pasajes, en Oseas, en muchos más pasajes donde se nos describe que Israel, Jerusalén, se prostituyó con otras naciones, fue en pos de otros dioses, y Dios la llama muy duramente ramera, prostituta. La prostituta en el Antiguo Testamento es Jerusalén. Y la mayor prostitución, o la última prostitución en tiempos de Cristo, fue con Roma. Por eso vemos a la mujer sentada sobre la bestia, que es Roma. Jerusalén se ha prostituido con Roma, porque cuando fue apresado Jesús y Poncio Pilato le quería dejar en libertad, ellos dijeron, no tenemos otro rey que César. Cuando le dice, ¿queréis crucificar al rey de los judíos, a vuestro rey? ¿Queréis crucificar a vuestro rey? No tenemos otro rey sino César. Prostitución total, escandalosa, porque renegaron de Cristo como rey y además le crucificaron. Le crucificaron. Entonces vemos ahí ya el clímax de la prostitución total y absoluta, rechazando al Mesías como rey y diciendo que no tienen otro rey más que César. Así que, ¿qué pasó? Pues que vino el juicio. Vino el juicio que Jesús profetizó en su discurso escatológico. Y es que de eso va también el Apocalipsis, porque el Apocalipsis hemos dicho que en el capítulo 1 se nos dice el tema del Apocalipsis. En el Apocalipsis vemos que se nos dice que es una profecía que se va a cumplir pronto porque el tiempo está cercano, no selles la profecía.
etcétera, etcétera, y sigue diciendo, porque he aquí que vengo en las nubes. El Hijo del Hombre viene en las nubes. Y venir en las nubes, en el Antiguo Testamento, significa que, bueno, en principio, pues es una representación de la majestad y de la soberanía de Dios, pero también del juicio de Dios. O sea, venir en las nubes, para empezar, ¿es algo simbólico o es algo literal? En el Antiguo Testamento, Jehová cabalgaba sobre las nubes, nos dicen los salmos. Pero en Isaías 14, versículo 1 y siguientes, se nos dice que Jehová cabalga en una nube porque va a traer juicio sobre Egipto. Va a traer juicio sobre Egipto. Y también en Nahum, ¿no? En el versículo 3, pues se nos habla de que Dios está sobre una nube, porque Nahum va a traer una profecía también de juicio sobre Asiria, sobre Nínive, la capital de Asiria. Entonces vemos, hay que entender el lenguaje profético, hay que entender el lenguaje de la Biblia. A veces no es literal, no es literal, aunque habla de realidades históricas muy concretas. Entonces, ¿qué observamos? Que venir en una nube es venir en juicio, es una expresión hebrea, es un lenguaje profético que nos habla de juicio. Y efectivamente de eso va el Apocalipsis, del juicio contra la ciudad de Jerusalén. Fijaos que dedica 2 capítulos, que no es poca cosa, para describirnos quién es esta mujer prostituta. Ahora, lógicamente, entonces llegamos a la conclusión de que la Iglesia Católica no es la gran ramera de la que se nos habla el Apocalipsis, ¿no? Ya sé que algunos dirán de que la Iglesia Católica se prostituyó con el poder y todo eso, bien, pero eso es otra cosa, no es lo que está diciendo ahora mismo aquí esta profecía del Apocalipsis. O que las vestiduras, por ejemplo, que habla del Apocalipsis aquí, de púrpura, escarlata, etcétera, se está refiriendo a las vestimentas sacerdotales católicos romanas. Pero eso tampoco es exactamente, sí, puede ser, es verdad, pero estamos hablando aquí de Jerusalén. Y efectivamente los sacerdotes levíticos y el sumo sacerdote tenían también estos colores dentro de sus vestiduras sagradas, ¿no? Entonces, la referencia es clara, ¿no? Pero vamos, lo más claro es cuando Apocalipsis revela que la gran ciudad es donde fue ejecutado nuestro Señor Jesucristo. Y esa ciudad es Jerusalén. Entonces no queda duda, ¿no? Entonces, si el Apocalipsis nos está diciendo que es una profecía que se va a cumplir pronto, y que el tema central es que Jesucristo viene en las nubes, es decir, que va a traer juicio contra la ciudad de Jerusalén, entonces vemos que el mensaje del Apocalipsis, pues de alguna manera es muy parecido, o es prácticamente el mismo, que nos habla, por ejemplo, en la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos es una epístola que está dirigida a unos cristianos judíos que han vuelto atrás y se han vuelto a judaizar. Y entonces quiere el autor de Hebreos demostrar la superioridad de Jesucristo y del nuevo pacto, ¿no? Por eso se nos habla de que Jesús, en la epístola a los Hebreos, es superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a Josué, que su sacerdocio es el sacerdocio de Melquisedec, que es superior al Levítico, que el nuevo pacto ya está pronto a desaparecer, que ha caducado, en cambio el nuevo pacto es eterno. Se nos habla de que los sacrificios pues eran una sombra, que era un tipo del sacrificio único y verdadero que es el de Jesucristo, es decir, los sacrificios de animales ya quedan abolidos, porque el sacrificio expiatorio de Jesucristo es único y suficiente, y su sangre es la única que nos limpia verdaderamente de nuestros pecados. Se nos habla de la Jerusalén terrena y de la Jerusalén celestial, que es la que vale realmente.
Entonces, esto que teológicamente nos enseña la epístola a los hebreos, históricamente nos lo está revelando el Apocalipsis. Porque de manera histórica se nos está diciendo que con la destrucción de Jerusalén y del templo se cierra un ciclo. Se cierra un ciclo. Es la culminación de lo que ya vemos en Jesucristo cuando en la cruz del Calvario dice consumado es, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo. En ese momento queda anulada, queda fuera de circulación ya los sacrificios de animales levíticos, no tienen ya vigor. Entonces, en ese momento es cuando se pone fin al antiguo pacto, al Antiguo Testamento. Pero la guinda de la tarta, ya la culminación de todo ese proceso, ya es la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Entonces lo que, por ejemplo, Hebreos nos enseña teológicamente, Apocalipsis nos lo está mostrando históricamente. ¿No? Entonces esta vez tú te preguntas, bueno, ¿y las plagas y todo esto? Efectivamente, hay una serie de plagas, siete sellos, 7 trompetas, 7 copas. Pero fijaos que cuando termina la última copa, en el capítulo 16, ¿no? La última copa, ya han aparecido los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, es decir, todo el juicio, ¿no? Termina la última copa y dice, hecho está. ¿Y después qué viene? ¿La destrucción del mundo? No. ¿La venida de Cristo? No. Lo que viene después es que la gran ciudad, en el versículo 19 del capítulo 16, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es decir, después de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, si nos dice, ya hecho está, viene la destrucción de la gran ciudad. De eso va el Apocalipsis, principalmente. Por supuesto que hay otros temas, porque aparece la bestia, el Imperio Romano, cómo un cristiano debe vivir bajo persecución, se nos habla de la esperanza que tenemos, los cielos nuevos, la tierra nueva, el juicio final, etc. Bien. Pero el grosso, nos está hablando, el tema principal es que Jesucristo viene en las nubes. Es decir, hay juicio sobre la ciudad de Jerusalén por su desobediencia, por haber rechazado al Mesías, por haberse prostituido con Roma. Así que, bueno, pues yo llego a la conclusión, no sé tú, de que la Iglesia Católica no es la gran ramera que se describe aquí. Eso está muy difundido entre los evangélicos. Entre los católicos está difundido de que esta gran ramera, esta gran mujer, esta gran ciudad es Roma, la ciudad de Roma. Porque dice el versículo 18 del capítulo 17, y con esto ya voy a terminar, que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces dice, claro, Israel, Jerusalén nunca ha reinado sobre los reyes de la tierra. Roma sí, ¿no? Porque el Imperio Romano era grandísimo, ¿no? Pero aquí chocaría con lo que acabamos de ver. Si hemos ya demostrado que la gran ciudad es donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, no puede ser Roma. Entonces, ¿a qué se podría estar refiriendo cuando dice que la gran mujer reina sobre los demás reyes de la tierra? Pues debemos entenderlo no en el sentido político, y Apocalipsis no es un libro político, no debemos entenderlo en el sentido político, sino en el sentido espiritual. En sentido espiritual, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel sí reinaba, podríamos decirlo así, sobre las demás naciones de la tierra. Y te lo voy a explicar. Es decir, es en sentido espiritual. En sentido
pactual, en el sentido de pacto, en el que Israel, Jerusalén, reinaba sobre las demás naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque Israel fue la única nación escogida de todas las naciones de la tierra por Dios. ¿Y qué quiso hacer de Israel? Un reino de sacerdotes. Ya estamos hablando de reino, de reinar. Reino de sacerdotes. ¿Qué significa? Que la nación de Israel iba a ser un pueblo sacerdotal. ¿Eso qué significa? Que el pueblo de Israel iba a ser un pueblo donde a través de él se iban a bendecir a todas las demás naciones de la tierra. En ese sentido es que reina esta mujer, que es Jerusalén, ¿no? En el sentido pactual, en el sentido espiritual. Pero por su desobediencia, por su prostitución, como ya hemos comentado anteriormente, en el Antiguo Testamento Dios la llama la ramera, por su prostitución, pues Dios trajo juicio. La última prostitución, como hemos dicho, fue con Roma. Así que, bueno, pues esto era lo que quería compartir con vosotros. Entonces creo que los católicos, los maestros católicos deberían pensar en esto que acabo de decir, de que la gran ciudad no es Roma, sino que es Jerusalén. Lo revela el Apocalipsis, y los evangélicos deberían pensar de que no es la Iglesia católica. Porque aquí recordamos que el mensaje está dirigido a una audiencia que es del siglo I. La Iglesia católica ya nos pillaría siglos después, pero es el siglo I. Una profecía que se va a cumplir pronto. Y esa profecía, como hemos demostrado, es la destrucción de Jerusalén, que se ejecutó en el año 70 después de Cristo. Bien, pues nada más, me despido de vosotros, así que si te ha gustado el vídeo, si te ha llamado la atención, pues puedes darle un like, compartirlo con otras personas y estaré eternamente agradecido. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga.